Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Ya saben que a AKU no se nos escapa nada, desde los nuevos proyectos de sus actores preferidos hasta los dramas amorosos que nos hacen suspirar, y a veces, hasta llorar un poquito. Y hoy, Prepun Rense, te tenemos un plato fuerte que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Hoy, vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Hablamos de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm, y que a pesar de haber tomado caminos separados, siguen siendo tema de conversación superíndice 3N constante. ¿Recuerdan esos dúas de romance, risas y escapadas románticas que compartúan en redes sociales? Pues bien, parece que una nueva pieza de este rompecabezas ha salido a la luz, y la reacción superíndice 3N de Kerem ha sido, bueno, digamos que no se la esperaba nadie. Pero antes de que sigamos con el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AKU, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que AKU tenemos noticias frescas todos los días, además de análisis, teorías y por supuesto, mucho chisme. ¿Asu que AKU copyright esperan? Suscríbanse ahora mismo. Y para los que ya forman parte de esta gran familia, un abrazo gigante y gracias por estar siempre AKU. Ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y Prepun Rense para este drama turco en la vida real. El rumor, o mejor dicho, la impactante declaración superíndice 3N, a la que nos referimos en el título, viene de una entrevista reciente que Hande Erçel Rafael concedió superíndice 3 a Magazine Dünya, una revista muy prestigiosa en Turquía, conocida por sus exclusivas y perfiles profundos de las celebridades más importantes del país. En esta entrevista Hande se abrió superíndice 3 como nunca antes, hablando sobre su carrera, sus proyectos futuros y también copyright N sobre su relación superíndice 3N pasada con Kerem Bürsin. Hasta AKU, todo normal, ¿verdad? Pero lo que dijo a continuación superíndice 3N es lo que ha encendido las redes sociales. La portada de la revista con una foto impactante de Hande y el titular, Hande Erçel Rafael, la presión superíndice 3N me ahogo superíndice 3, ya era suficiente para generar expectación superíndice 3N. Hande con una sinceridad que ha sorprendido a muchos, reveló superíndice 3 que durante su relación superíndice 3N con Kerem, se sintió superíndice 3 a veces presionada por las expectativas del público. Explicó superíndice 3 que la intensidad del fandom, que idolatraba su relación superíndice 3N como si fuera la de sus personajes en Senu con diéresis al Capm, a veces se volvió abrumadora. Sentó a que tenuamos que ser perfectos todo el tiempo que debamos cumplir con las fantasías de los fans, confesó superíndice 3. Cada publicación superíndice 3N, cada salida, cada interacción superíndice 3N era analizada con lupa. Parecua que vivuamos en un reality show constante y eso, al final, terminó superíndice 3 afectando nuestra relación superíndice 3N. Hande continuó superíndice 3 relatando CEU superíndice 3 molas constantes demandas de contenido por parte de los fans. Las teorías conspirativas sobre su relación superíndice 3N y la presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta en redes sociales la han agotado emocionalmente. Pero eso no es todo. Hande también copyright N confesó superíndice 3 algo aún es impactante. Reveló superíndice 3 que durante un tiempo, sintió superíndice 3 que Kerem no la defendió superíndice 3 lo suficiente ante esta presión superíndice 3 en medio. Tica. Explicó superíndice 3 que ella esperaba que con diéresis copyright L, al ser una figura pública común de esa experiencia, tomara la iniciativa para proteger su privacidad y su relación superíndice 3N de las exigencias del fandom. Sentó a que con diéresis copyright L podía haber hecho ese para poner límites, declaró superíndice 3. Esperaba que en algún momento dijera basta y protegiera nuestra relación superíndice 3N. Esa falta de apoyo en su momento me dolió superíndice 3 mucho, me siento vulnerable y expuesta. Hande profundizó superíndice 3 en este tema, explicando que ha intentado comunicarle a Kerem sus sentimientos, pero que no siempre ha logrado transmitir la magnitud de su angustia. Tal vez no fui lo suficientemente clara, admitió superíndice 3. Pero esperaba que con diéresis copyright L, como mi pareja, pudiera intuir lo que estaba sintiendo. Ahora bien, obviamente esta declaración superíndice 3N no pasó superíndice 3 desapercibida para nadie.
Las redes sociales explotaron con fans de Ande apoyándola y comprendiendo su punto de vista, e incluso creando hashtags como #Ande estamos contigo y #Ande mereces más, y otros criticando a Kerem por supuestamente no haber estado a la altura de las circunstancias, con hashtags como #Kerem decepcionas y #Kerem no la cuidaste. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaron de debates acalorados, con argumentos a favor y en contra de ambos actores. La división superíndice 3N en el fandom era palpable, y la situación superíndice 3N amenazaba con salirse de control. Pero, ¿du superíndice 3N entra Kerem en toda esta historia? Pues bien, Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su buen sentido del humor, tardó superíndice 3 un poco en reaccionar a las declaraciones de Ande. Muchos pensaron que ignorará el tema, como suele hacer con las polu copyright micas, adoptando una actitud de sin comentarios y esperando a que la tormenta pasara. Sin embargo, para sorpresa de todos, Kerem decidió superíndice 3 romper su silencio y dar su propia versión superíndice 3N de los hechos, no a trabu copyright S de un comunicado en redes sociales, sino mediante una entrevista exclusiva. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Kerem, en una entrevista con el programa de televisión superíndice 3N, GCG un cuarto Z, muy popular en Turquía, conducido por la famosa periodista Ayşe Yılmaz, fue cuestionado directamente sobre las declaraciones de Ande. Ayşe, conocida por su estilo directo y sus preguntas incisivas, no dudó superíndice 3 en abordar el tema de frente. Y su respuesta, mis queridos chismosos, fue impactante. La expectación superíndice 3N era muchísima, con miles de personas conectadas al programa y las redes sociales ardiendo con comentarios y predicciones sobre lo que Kerem podrá decir. Kerem, con una seriedad que no le habíamos visto antes, confesó superíndice 3 que no tenía idea de que Ande se había sentido de esa manera durante su relación superíndice 3N. No lo creo, dijo con un tono de voz visiblemente afectado, con los ojos humedecidos y una expresión superíndice 3N de genuina sorpresa. Siempre pensó copyright que vamos en la misma sintonía, que ambos entenduamos las presiones de la fama y que nos apoyábamos mutuamente. Nunca imaginó copyright que ella se sintiera sola en esto. Kerem hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar su sorpresa y arrepentimiento. Continuó superíndice 3 explicando que con diéresis copyright L, en su momento pensó superíndice 3 que la mejor manera de lidiar con la presión superíndice 3 en medio tica era simplemente ignorarla y concentrarse en su relación superíndice 3N. Creo que si no le vamos importancia a los comentarios negativos, desaparecerán solos, explicó superíndice 3. Pensaba que alimentar la polu copyright mica solo haría que creciera. Pero ahora me doy cuenta de que quizá ese no fue la mejor estrategia. Quizá ese debió haber sido ese vocal en mi defensa de nuestra relación superíndice 3N, haber puesto límites ese claros y haberla protegido de manera ese activa. Kerem también copyright en mencionó superíndice 3 que en aquel momento se encontraba lidiando con sus propios problemas personales y profesionales, lo que pudo haber afectado su capacidad para comprender completamente las necesidades de Ande. Pero lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de la respuesta de Kerem fue su mea culpa. Con una humildad sorprendente admitió superíndice 3 que quizá ese no fue el mejor novio para Ande y que lamenta profundamente haberla hecho sentir presionada o desprotegida. Si Ande se sintió superíndice 3 de esa manera, asumo toda la responsabilidad, dijo con sinceridad, mirando directamente a la Mara y transmitiendo una sensación superíndice 3N de autenticidad. Nunca fue mi intención superíndice 3N hacerla sentir mal. La quiero y la respeto mucho y me duele saber que no estuve a la altura de sus expectativas. Espero que Alguenedúa pueda perdonarme. Kerem finalizó superíndice 3 su declaración superíndice 3N expresando su admiración superíndice 3N por Ande como persona y como profesional, y deseo, dole lo mejor en sus futuros proyectos. ¡Wow! ¿Verdad que es fuerte todo esto? Aquí tenemos dos versiones de la misma historia, dos perspectivas diferentes sobre una relación superíndice 3N que desde afuera, parecua perfecta, un cuento de hadas moderno. Y lo que queda claro es que incluso en las relaciones mundes e idúlicas, existen complejidades y desafíos que no siempre son visibles al público. La presión superíndice 3N de la fama, las expectativas del fandom y las propias inseguridades personales pueden crear un CEU superíndice 3 del explosivo que ponga a prueba incluso a las parejas su superíndice 3 lidas.
Ahora bien, la pregunta del MIUI superíndice 3N es, ¿QU copyright significa todo esto para el futuro de Ande y Kerem? ¿Serú que estas declaraciones abriru N la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N, a una segunda oportunidad para su amor? ¿O serú N simplemente el cierre definitivo de un capítulo en sus vidas, el punto final a una historia que cautivu superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo? Los fans están divididos, algunos aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros aceptan que su historia de amor ha llegado a su fin. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem podrán superar este obstáculo y reconstruir su relación superíndice 3N. Pero lo que sabemos es que tanto Ande como Kerem son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y independientemente de lo que depare el futuro, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Esperamos que ambos puedan encontrar la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Este drama, mis chismosos, nos recuerda que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y requieren de comunicación superíndice 3N, comprensión superíndice 3N y mucho trabajo. Y que a veces las expectativas del público pueden aún más menos adir una presión superíndice 3N adicional que puede ser difícil de manejar. La fama tiene un precio y a menudo son las relaciones personales las que terminan pagándolo. En resumen, en este vídeo exploramos las impactantes declaraciones de Ande Eruparrafoel sobre su relación superíndice 3N pasada con Kerem Bürsin, donde revela superíndice 3 sentirse presionada por las expectativas del público y una supuesta falta de apoyo por parte de Kerem. Analizamos la respuesta sin filtros de Kerem, donde admitió superíndice 3 no ser consciente de los sentimientos de Ande y asumió superíndice 3 la responsabilidad. Vimos CU superíndice 3 esta situación superíndice 3N nos recuerda la complejidad de las relaciones, incluso las de las celebridades. Hemos visto el impacto que tiene la presión superíndice 3N mediática en las vidas de las celebridades y la importancia de la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta situación superíndice 3N. Recuerden que aquí en el canal siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que Kerem debió superíndice 3 haber actuado diferente? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde también copyright N comparto contenido exclusivo y adelantos de los superíndice 3 vídeos. Les dejo los enlaces en la descripción superíndice 3N. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mood ese chisme, Mood ese noticias y Mood ese drama turco. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Caraguiño.